Residuo sólido urbano es un término técnico para referirnos a lo que conocemos como basura. Esos elementos y materiales que desechamos en nuestras actividades cotidianas, en la casa, en el colegio, en el trabajo o incluso en la calle, eso es lo que compone la basura. Pero desde el punto de vista ambiental, vamos a llamar a esos elementos residuo sólido urbano. En el año 2012 se hizo una caracterización de los residuos sólidos aquí en el municipio de Tierra Alta. La idea era saber cómo, cuándo y dónde se generan estos residuos. El estudio dio como resultado que cada habitante genera en promedio 330 gramos de basura diariamente. Esto parece poco, ¿cierto? Pero si tenemos en cuenta que según las estadísticas del DANE, Tierra Alta tiene aproximadamente 78.000 habitantes, entonces estamos hablando de una producción diaria de 25 toneladas de residuos sólidos urbanos. Cuando estamos hablando de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, estamos hablando de unos elementos que nosotros manejamos diariamente. En la casa, por ejemplo, los residuos de la cocina, las conchas de la yuca, del plátano, de la papa, los residuos de las verduras que utilizamos para consumir nuestros alimentos. Ese tipo de residuos son aprovechables. En el campo, en la agricultura, los residuos de cosecha, las hojas, de aquellos frutos muy maduros, ese tipo de residuos son aprovechables. En la industria en general, el papel, el cartón, las podas de los árboles en los colegios, en las calles, esos son materiales biodegradables que pueden ser aprovechados a través de unas técnicas como el compostaje, técnicas como la lombricultura y otras más con algunos elementos que por su sencillez, pero también por su aplicación biológica, química y científica, nos dan excelentes resultados para el manejo de estos residuos sólidos. Separar en la fuente significa que las personas ya no pueden mezclar en un mismo contenedor todos estos elementos que son biodegradables y no biodegradables. No podemos mezclar bolsas plásticas y copor junto con los desperdicios de la cocina, con el cartón, con el papel. Separar en la fuente significa colocar cada cosa en su lugar, entender que hay unos elementos biodegradables, es decir, que se descomponen, con otros que no pueden descomponerse o que no son fáciles de descomponer. Separar en la fuente significa ordenar esos elementos, cada uno por separado. Separar en la fuente es el principio básico del buen manejo de los residuos sólidos urbanos.